Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Presta atención al siguiente aviso. ¿Estás buscando un inmueble para formar un centro educativo, agencias de aduanas, oficinas, empresas, consultorios, navieras u otro similar? Tenemos la solución para ti. Se alquila un edificio de 3 pisos con estacionamiento vehicular interno, con área de 576 metros cuadrados y con área construida total de 637 metros cuadrados. Estamos ubicados en esquina de Guardia Chalaca 802 con esquina Atahualpa 676 en el Callao. Razón del alquiler del inmueble. Llámanos al 22 42 773 22 42 773. Te esperamos. El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos en el bloque internacional a un invitado internacional y experto en el derecho internacional y en el derecho de los derechos humanos. Es el doctor Jacobo Dayan. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana de México, con quien vamos a conversar dos temas muy puntuales. El primero de ello es la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se ha programado para un debate el 24 de este mes, o sea, el 24 de abril, con relación a las posibles reformas que se puedan, reformas y también algunos mecanismos para potenciar la capacidad de respuesta de la Organización de las Naciones Unidas. Y por otro lado, vamos a conversar con el doctor Jacobo Dayan respecto a los crímenes atroces que se vienen dando en México y sobre todo qué estados dentro del país mexicano hay un mayor índice de criminalidad y cuáles son las acciones de tanto del gobierno mexicano actual, ¿no?, para poder enfrentar esta temática que entendemos que también está en la Corte Penal Internacional, pero que a la fecha no se abre un examen preliminar al respecto. Volvemos tras un breve corte con el bloque internacional. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad e internacional y estamos con nuestro distinguido invitado de esta mañana, que es el doctor Jacobo Dayan, profesor de la Universidad Iberoamericana de México, además de ser un destacado jurista internacional en materia de derechos humanos, del derecho internacional, crímenes atroces. Muy buenos días, doctor Jacobo Dayan, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en Perú. No, muchas gracias a ustedes. Doctor Jacobo Dayan, quiero conversar con usted dos puntos muy concretos. El primero de ellos, vamos a empezar primero con el tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha convocado a un amplio debate para este 24 de abril. Y en la carta conceptual que se le dirige al secretario general de la ONU, se expresan varias interrogantes, ¿no? El debate va a versar si realmente la Carta Internacional, ¿no?, si los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas va a ser la norma que se va a seguir aplicando para el fortalecimiento, el consenso, el diálogo, principalmente en el seno del Consejo de Seguridad, por un lado. Y dos,
sí habla del efecto del multilateralismo. Parece ser que en esta nota conceptual que envía el representante de Rusia, ¿no?, ante el Consejo de Seguridad, como que no se siente muy cómodo con el multilateralismo porque considera que se ha utilizado este mecanismo para persuadir a otros estados dentro del Consejo e imponer, ¿no?, algún tipo de sanciones colectivas, pero también sanciones unilaterales. Nos referimos básicamente a las sanciones que la Unión Europea y otras instancias han impuesto a Rusia por la agresión que ha cometido contra Ucrania. Sobre este punto, doctor Jacobo, ¿qué opinión le merece esta nota? Me parece que es necesario dar un par de pasos hacia atrás para tratar de entender qué es o cuál es el problema que se trata de resolver, intenta resolver. Evidentemente, el Consejo de Seguridad, como sabemos, tiene como principal objetivo preservar la paz y la seguridad internacional. Y esto se creó en un andamiaje post Segunda Guerra Mundial bajo un acuerdo, un pacto, diría yo casi un pacto civilizatorio, un pacto de convivencia, donde las máximas potencias de aquel entonces estuvieron de acuerdo en el pacto, en el andamiaje que tenemos hoy, que evidentemente ya se desmorona. El pacto civilizatorio, el andamiaje institucional del multilateralismo para preservar o garantizar la seguridad y la paz internacional. Entonces, me parece que en este contexto, donde no hay un acuerdo, ni hay posibilidad alguna de un acuerdo en el que las máximas potencias puedan poner un piso mínimo para establecer o reforzar el pacto actual o crear un nuevo pacto civilizatorio, me parece prácticamente imposible. Los momentos que vivimos son momentos donde se requeriría mucho más multilateralismo del que tenemos. Los graves problemas que afectan a la humanidad ya no se pueden resolver desde el Estado. El Estado está completamente rebasado. Tenemos problemas con el cambio climático, tenemos problemas muy serios con migración y refugio en todo el mundo, tenemos problemas muy serios en el modelo económico que nos está llevando a la gran desigualdad y pobreza que vemos en el mundo, y también estamos viendo cómo no hay un compromiso por parte de las máximas potencias para preservar la paz y la seguridad. Y es paradójico y muy representativo que quien convoca esta reunión es el país que está cometiendo una de las máximas agresiones del tiempos contemporáneos. Entonces yo no auguro grandes resoluciones ni grandes acuerdos porque no hay voluntad. Imaginemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, otra vez, las potencias del momento no estuvieran alineadas en un modelo institucional que generó de alguna manera algún tipo de estabilidad durante varias décadas, pues no hubiéramos tenido lo que fue en su momento las Naciones Unidas de la posguerra. Entonces, hoy tampoco creo que haya condiciones para que eso llegue a ningún lado. A ver, sí, quien convoca es evidentemente Rusia, ¿no? Yo creo que más bien podemos augurar, o por lo menos yo puedo de alguna manera precipitarme a sostener que ese debate va a significarle el revés a Rusia, ¿no? Esto probablemente le va a significar más actos de condena, porque es el país que ha agredido, ¿no?, a Ucrania y pues va a tener que asumir sus responsabilidades de todo tipo. ¿O Ahora, no? en esta nota conceptual, Jacobo, también se habla de que se hace mención, y eso es lo que me interesa enfatizar contigo, con relación a la norma o al derecho internacional, ¿no? Es decir, se rescata los principios que en realidad fue creada las Naciones Unidas, el rol que debe cumplir el Consejo de Seguridad, y como que pone en tela de juicio si realmente la Carta Internacional, de la que hemos leído todos los que enseñamos derechos humanos, derecho internacional, va a seguir siendo ese marco, ¿no?, sobre el cual vamos a tener siempre que partir para enfocar diálogo, consensos, soluciones de controversias, compromisos de estados. Sobre este punto, Jacobo, ¿podrías ampliar un poco más el enfoque?
Sí, creo que incluso ese marco al que te refieres, que bueno, hoy se llama a una revisión o una actualización, el marco actual ya tampoco funciona. Es decir, no es de que se tenga que hacer una mejora al marco actual, pero que el marco actual de alguna manera funcione. Es decir, el marco actual ya no funciona. Mientras no haya, repito, una voluntad porque exista un acuerdo el que sea, no importa cuál, no van a llegar a ningún acuerdo. Y entonces, mientras, o sea, más allá de si se está de acuerdo o no, es decir, yo tampoco estoy de acuerdo y condeno la agresión rusa, pero el nuevo pacto tiene que incluir a Rusia. O sea, no hay Pero manera, por supuesto, no hay manera, no podemos cometer los errores del Tratado de Versalles. a eso me refiero con que no veo condiciones para que las grandes potencias se puedan poner de acuerdo, junto con China y Rusia particularmente, de India tendría mis dudas también, pero de menos con China y Rusia para llegar a un nuevo pacto. Es decir, el pacto actual, en mi opinión, está muerto en estos momentos. Se requiere un nuevo pacto. O La sea, pregunta es si hay, Jacobo, tendría entonces que refundarse Naciones Unidas. me No parece que es simplemente una revisión de marco normativo, no es una revisión de qué cosa es el multilateralismo, vamos entendiendo en realidad la esencia de esta nota conceptual. Lo que quiero que debería de apuntarse es una refundación de las Naciones Unidas. Y empezando por el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad está atrapado con 5 potencias permanentes que simplemente domina, ¿no?, el Consejo de Seguridad y ese bendito poder de veto que en lugar de ayudar a la solución de controversia, lo que ha ayudado es a incrementar los conflictos entre los estados. No sé, sobre este punto también, ¿qué opinión tienes? sí, sin duda, es decir, el equilibrio de fuerzas de estas 5 potencias, que representaban a las 5 potencias de la post-Segunda Guerra Mundial, ya no representa al mundo de hoy. Es decir, en el mundo de hoy estas potencias tendrían que verse incrementadas, seguramente tendrían que participar países como probablemente Alemania, si carga con buena parte de, del- de la Europa del siglo XXI, Alemania tendría que estar ahí, y países, repito, como India y algunos otros que tendrían que ser incorporados. Pero no hay una voluntad, y estoy de acuerdo contigo en que se tiene que refundar. Los problemas del siglo XXI que enfrentamos hoy están rebasando por mucho las capacidades de articulación multilateral que tenemos. Se requiere una refundación de Naciones Unidas, pero yo no veo condiciones para hacerlo en estos momentos. Es decir, hay que intentarlo, pero no auguro nada. Sería como intentar rehacer la Liga de las Naciones en Exactamente. plena Segunda Guerra Mundial. Pues era imposible. O refundar las naciones en pleno conflicto Rusia-Ucrania, cambio climático, una población migratoria y refugiada que busca protección en el mundo. O sea, realmente es un colapso que tenemos Sí, de digo, yo no situaciones auguro nada humanitarias bueno, que rebasan. no auguro nada bueno y me parece que a estos pactos civilizatorios, porque son pactos civilizatorios, de hecho, solamente se llega después de una gran catástrofe. Bueno, pasemos al segundo punto, Jacobo, que es lo que también nos interesa mucho conocer en México y son los crímenes atroces. México está siendo golpeada duramente por la criminalidad organizada. Nuestro país, Perú, también tiene un índice de criminalidad. Pero en México, estos crímenes atroces, ¿en qué estado de tu país hay un mayor índice? ¿Cómo se está enfrentando, Jacobo? Y cómo también este gobierno actual que tienen en México viene dando acciones, trabajando para poder enfrentar esto, o qué es lo que está sucediendo en estos momentos en México. En México se vive una crisis brutal que no ha alcanzado la notoriedad internacional. Para dar algunas cifras nada más. En los últimos 16, 15 años, en México han sido asesinadas cerca de 400,000 personas. Permanecen desaparecidas más de 115,000 personas. Aunado a esto, a cientos de miles o millones de desplazados internos, decenas de miles de casos de tortura, casos de trata. Es decir, en México se vive una verdadera crisis humanitaria y las cifras son casi de conflicto armado, si no es que estamos en un conflicto armado. Y los perpetradores también son muy diversos. Se habla mucho del crimen organizado,
pero buena parte de estos crímenes son perpetrados por agentes del Estado. Tanto el Ejército, la Marina, las policías estatales y federales son responsables de buena parte de estos crímenes. Y todo esto ocurre en un marco de impunidad prácticamente absoluta. Solamente por mencionar un ejemplo, de los más de 110,000 casos de desaparición forzada, diría yo, en todos los casos, porque los grupos criminales, si se actúan de manera independiente, lo hacen con el conocimiento y la aquiescencia de agentes del Estado. De más de 110,000 casos de desaparición, tan solo México cuenta con 50 sentencias. De ese tamaño es la impunidad en México. Repito, más de 110,000 casos, 50 sentencias condenatorias por desaparición. Entonces, en México se vive una brutal crisis donde es evidente que alcanza umbrales de crímenes internacionales, es decir, estamos ante crímenes de lesa humanidad que se perpetran en absoluta impunidad, si no es que en México hay un conflicto armado interno de baja intensidad en distintas regiones del país en distintos momentos. A tu pregunta de en qué regiones ocurre más, depende del tiempo. Hay momentos, hay meses y años en que ocurren en ciertas regiones y después en otras, pero todo el territorio nacional se ha visto inmerso en esta espiral de violencia sin control. Y las autoridades, lo único que han resuelto ya por 3 periodos presidenciales consecutivos es a apostar por la militarización de la seguridad pública y la militarización de la vida pública. En México ya los militares se encargan del control migratorio, por ejemplo, para atender a migrantes y refugiados, es el ejército, es decir, la militarización de buena parte de la vida pública. Y por otro lado, incrementos de figuras claramente violatorias de derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa, es decir, en México por buena parte de los delitos se llega a prisión sin necesidad de que un juez tenga ante sí evidencia para poder iniciar un proceso en privación de la libertad. Ese es el entorno y no ha recibido la atención internacional necesaria de parte de ninguno de los órganos. Digo, vienen a México relatores, grupos de trabajo de Naciones Unidas, comisiones, comités de Naciones Unidas, hacen diagnósticos lapidarios y en el momento de escribir las recomendaciones son demasiado débiles. ¿Y a qué crees que esto se deba? Porque si ya hay visitas de relatores y grupos de trabajo, como tú bien nos has mencionado, ¿a qué se debe que esta no tenga esta trascendencia, esta notoriedad internacional? ¿Cancillería de tu país no ejerce una política de respuesta, de consenso, de articulación en la comunidad internacional? No. No, lo que tenemos es incluso sentencias de la Corte Interamericana que son desestimadas en México. Hace poco. Sí. Completamente desestimadas en México. Y lo que sí hace bien el gobierno mexicano, bien para su beneficio, es el trabajo diplomático necesario para descafeinar todas las recomendaciones de estos grupos. Okay. O sea, sí hacen operaciones internacionales, pero para bloquear, digamos, esta notoriedad, esta crisis que vive México, ¿no es cierto? Diga esto, Jacobo, ¿la Comisión Interamericana ha visitado México? Sí, en múltiples ocasiones. Y se han hecho múltiples reportes. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha estado acá, ha emitido recomendaciones y ha emitido diagnósticos. Y todo el tiempo ocurre lo mismo. Es decir, el diagnóstico es lapidario y a la hora de llegar a las recomendaciones vienen, pues, digamos, demasiado cortas. Es por ello que buena parte de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de sociedad civil, la academia, ha insistido en la necesidad de mecanismos extraordinarios de justicia, iniciar procesos de justicia transicional serios y recurrir a la Corte Penal Internacional, que tampoco ha decidido todavía, y creo que no lo hará pronto, abrir un examen preliminar sobre la situación. Está desde el 2014, según el dato que tengo, ¿no? Sí. De muchos años atrás y no se ha... Hay múltiples comunicaciones que se han mandado a la Corte. Repito, por diversas organizaciones de sociedad civil, por colectivos de víctimas, incluso por la academia, para llamar la atención de la Corte sobre la brutal crisis que se vive en México,
pero en mi opinión es una lectura personal. La Corte Penal Internacional se enfrenta al caso mexicano en un caso atípico, es decir, no hay un conflicto armado tradicional donde se puedan identificar claramente a grupos armados no estatales y al Estado que intenta reprimirlos, y alrededor de esos enfrentamientos se dan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o un genocidio. En México lo que tenemos es algo demasiado gelatinoso, demasiado gaseoso, difuso, donde actores del Estado junto con crimen organizado operan y trabajan en ocasiones en conjunto, en ocasiones enfrentados, en regiones operan juntos, en algunas otras regiones operan de manera confrontada. Es demasiado compleja la realidad mexicana para lo que tradicionalmente había venido trabajando la Corte Penal Internacional, pero repito, los conflictos del siglo XXI, así como hablábamos al inicio, nos llevan a retos distintos de las definiciones clásicas de un conflicto armado, que creo que también tendría que redefinirse a nivel internacional. Jacobo, mi última pregunta, y tal vez tiene que ver más con el aspecto político, ¿no? En México. El actual gobierno de López Obrador está agudizando más esta crisis humanitaria en México. Sí, nosotros ya pasamos, esta crisis la hemos pasado, repito, en 3 gobiernos de 3 partidos políticos distintos. Ok. Esto inició con Felipe Calderón, presidente del Partido Acción Nacional, es un partido de derecha. Después con Enrique Peña Nieto, un candidato, un presidente del partido histórico o tradicional de México, el PRI. Y ahora, donde en teoría gobierna la izquierda, que en mi opinión, pues esto de izquierda tiene muy poco, es una izquierda muy extraña, es una izquierda evangelista casi y militarista, si es que eso es izquierda, y esto se ha venido agravando con el tiempo. Y hoy lo que tenemos son cifras de una creciente violencia, donde los niveles de violencia se estancaron en niveles demasiado altos, y las desapariciones continúan elevándose mientras no se hace absolutamente nada por crear policías civiles y fortalecer las fiscalías. La apuesta, repito, siguen siendo los militares. Es decir, un dejar hacer y un dejar pasar, ¿no? Es correcto. En lo que actualmente impulsa este gobierno. Según tu opinión, y cerramos la entrevista en 30 segundos, según tu opinión, desde el punto de vista político, gubernamental, ya se acercan elecciones en México, creo, en el 2024, ¿no? ¿Qué aspiraciones tiene México de cambiar este gobierno de López Obrador, continuar con esta política? ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el ámbito político para también, de alguna manera, coadyuvar a que esta situación en México de pronto sea o tenga la notoriedad no solo internacional, sino que tengan las acciones colectivas para poder enfrentar de una manera correcta todo lo que está sucediendo? Tampoco soy muy optimista, así como a nivel internacional no lo soy, a nivel nacional tampoco. Y digo esto porque en toda la clase política, en todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, las respuestas han sido las mismas. Es decir, no es de que se vea que la oposición actual o la oposición en otros sexenios haya estado apostando por modelos distintos. Es decir, la clase política mexicana se enfrenta evidentemente en lo político, pero en el momento de llegar a la seguridad, a temas de seguridad y justicia, presenta las mismas soluciones, más militares sin garantizar justicia. Entonces, me parece que mientras no haya una presión social suficiente, la clase política no cambiará. No cambiará. Y Colombia, con el tema de las FARC, por ejemplo, solicitó, ¿no?, el apoyo de los Estados Unidos para enfrentarlos. ¿México estaría en esa misma perspectiva? No. No sería conveniente. No, es muy complejo porque nosotros, digo, no es lo mismo la relación de Colombia con Estados Unidos que la relación de México, vecino de Estados Unidos, donde la agenda bilateral se ve atravesada por cientos de elementos. Y hoy lo que está al centro de la relación bilateral tiene que ver con el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, que es lo que le preocupa a los Estados Unidos, y por otro lado los flujos migratorios.
Entonces, mientras los gobiernos mexicanos garanticen que los flujos migratorios serán contenidos en territorio mexicano y no llegarán a los Estados Unidos no presionará para que haya cambios en México. Muchísimas gracias, Jacobo Dayan, por esta ilustrada entrevista y espero tenerte en otras ocasiones en el programa Entérate con Leslie. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias a ti, Jacobo. Muy buenos días con nosotros. Hasta aquí terminamos. Gracias.